Hola de nuevo. En esta ocasión les explicaré el verbo have got, o bueno, la forma verbal have got. ¿Por qué digo forma verbal? Bueno, porque realmente aquí el verbo base, como ven de este lado, es el verbo have, que significa tener en español. Sin embargo, have got como forma verbal, pues igual significa tener, o sea, se usa como un verbo. Y sus usos más comunes es para decir que tenemos una enfermedad, o sea, I have got the flu, tengo gripa. Posesión de una cosa, por ejemplo, I have got a dog, a kitten mejor. Tengo un gatito. O una relación con una persona, I have got an aunt, tengo una tía. Entonces, aquí les puse la conjugación del verbo have, que es como nuestro verbo base, nuestro verbo central. Entonces, I have, otra vez repetimos, I have, you have, you have, he has, she has, she has, we have, you have, they have. Si recuerdan de la lección anterior, pues sería yo tengo, tú tienes, él o ella tienen, nosotros tenemos, ustedes tienen y ellos o ellas tienen. Aquí también puede ir it has, que ya se había explicado la peculiaridad del it la clase pasada. Bueno, pues a esto, que es nuestro verbo base, se le agrega got. Got no cambia en ningún momento. O sea, siempre va a ser got. Y entonces, pues es en esta forma que tiene esos usos específicos. A continuación les voy a presentar la forma afirmativa. Have got, como verbo, también tiene forma afirmativa, forma negativa y también una estructura para hacer preguntas. Primero vamos a ver la forma afirmativa. Bueno, la forma afirmativa es lo que ya les había escrito, ¿no? I have got, you have got, she, he, it has got, bueno, y todos los demás que igual son con have got. Lo que nos interesa aquí un poco, como ya se las enseñé, pues ahora les voy a dar ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo decir, yo tengo I have got the flu, la primera que les di de explicación, I have got the flu. Es, yo tengo, have got, gripa, I've got the flu. Bueno, flu es gripa, anoten su vocabulario como les había dicho la vez pasada. You have got a kitten. You have got a kitten. Tú tienes un gatito. It has got, she has got a dress. Ella tiene un vestido. She has got a dress. Esos son ejemplos en la forma afirmativa. Si se dan cuenta, como todos se conjugan con have, esta es la abreviación de have, ¿no? Entonces realmente es poner el pronombre y luego el apóstrofe y be, ¿no? Que es como vendría siendo como de have, que es la conjugación, vendría siendo esta partecita. Y en el caso de la tercera persona, pues es como si hiciéramos has y nada más tomáramos la S, ¿no? Entonces los dejo que lo copien. Esas son las abreviaciones para la forma afirmativa.
Si se dan cuenta, por eso les había dicho que, bueno, esta es muy inconfundible. Esta I've normalmente se pronuncia explícitamente, como ya les había explicado. Y igual esta, sobre todo esta, porque como pueden darse cuenta, si comparan con sus apuntes pasados, se parece mucho a she's, his or it is, porque pues literalmente solo tiene la S, ¿no? Como abreviación. Entonces esta forma en especial sí se explicita mucho y como ya se había mencionado, pues siempre es como mejor explicitar para diferenciar, pero bueno, así pueden saber qué es este verbo cuando hayan este tipo de abreviaciones en algún texto que lean. Pero también ya como con los complementos de la frase y con lecciones que veremos más anterior, más sucesivamente, es que nos vamos a dar cuenta cuando estas sean diferentes de she is o she has, ¿no? O sea, que estemos usando el verbo have got o que estemos usando el verbo to be. Bueno, de aquí vamos a sacar la estructura básica que cambia un poquito cuando se trata de have got, porque si se dan cuenta pues tiene como dos formas de probar, o sea, tiene el verbo have y got. Entonces, como son dos palabras, sí cambia un poco el, ¿cómo se llama? Sí cambia un poco la organización, porque realmente el verbo central y el que estamos conjugando es el have, y el got es como una adición, ¿no? Entonces, I have not got, yo no tengo. O sea, esto no es como yo no tengo, got no. O sea, todo esto es yo no tengo. Si se dan cuenta, tenemos aquí el pronombre, el verbo have conjugado dependiendo de la persona, el not, o sea, la negación, y got. Esa es como la fórmula, ¿no? Si me quieren preguntar, o sea, si quieren como generalizar cómo es de negar algo con have got, pues desde el pronombre. El have conjugado dependiendo del pronombre, la persona, la negación, not, y got, que eso siempre va hasta el final, ¿no? Entonces, I have not got, de la cual sería la abreviación I haven't got. Entonces, como prácticamente se usa have para casi todas las conjugaciones excepto la tercera persona singular, pues la vamos a generalizar ahí. Entonces vamos a remarcar que esta es como la abreviación de la negación de have not. Ajá. Entonces esta, bueno, pues aquí le podríamos cambiar el I por you, we, otra vez you y they. Entonces así sería como la abreviación en estas personas. Y igual en este caso, como más completa, más formal la negación, pues igual le cambiaríamos nada más los pronombres, todo lo demás quedaría igual. Y luego viene pues el caso más particular, ¿no? En este caso vamos a usar she nada más, pero puede ser he o it, como ya les había explicado. She has not got. Entonces, de nuevo, vemos que se cumple la misma estructura. El pronombre más el have conjugado más la negación más el got. Y pues bueno, aquí es que cambia la conjugación y entonces la abreviación del has not es, igual siguiéndonos con el ejemplo de she, she hasn't got. Entonces, para abreviar has not, usamos hasn't. Si se dan cuenta, pues como que nos estamos comiendo así en las dos. Digo, tienen una base, a ver si las voy a marcar, que sería como el verbo, así conjugado. Y luego tiene esta partecita, que es como si hubiéramos abreviado el not más que nada y se lo hubiéramos juntado aquí la N y acá dejamos la T y nos comemos la O, ¿no? Así como un
una técnica pues para recordarlo, pero para cómo construirlo, ¿no? Pero realmente es muy fácil porque pues esta se utiliza para prácticamente todas las personas y esta solo para la tercera persona del singular, ¿no? Bueno, ahora les voy a presentar cómo se pregunta con have got. Igual lo voy a hacer simplemente con el I porque, como ya sabemos, have se utiliza para, así la forma have, se utiliza para prácticamente todos, excepto en la tercera persona del singular, que es has. Entonces, empecemos con ese ejemplo. Bueno, pues si se acuerdan con el verbo to be, pues ¿qué era lo primero que poníamos? El verbo conjugado, ¿no? Esto no cambia en esta parte, ¿no? Entonces vamos a poner el ejemplo con I. Bueno, con you mejor, para que cambiemos un poquito. Have you got the email? Have you got the email? Bueno, esto significa, ¿te llegó el correo? Entonces, volvemos a identificar la estructura, ¿no? Estas son las diferentes partes. Algo muy importante de remarcar es que en inglés no se ponen ¿cómo se llaman? No se ponen los signos de interrogación al principio y al final, solo se ponen al final. Entonces, tenemos el verbo have conjugado, dependiendo de la persona, el pronombre, más got, que nunca cambia, más el complemento. En este caso, pues es un sustantivo, ¿no? El mail, el email. Entonces, ¿te llegó el correo? Have you got the email? Entonces tenemos nuestro verbo have conjugado porque es you have, got que nunca cambia y el complemento de email. Ahora, hacemos el ejemplo cuando es has. Has he got a girlfriend? Esto significa, él tiene una novia. Entonces, volvemos a identificar. Girlfriend, anoten en su vocabulario, es novia. Girlfriend. Entonces, tenemos otra vez, igual es la misma estructura, simplemente que con has cambia pues la conjugación del verbo, ¿no? Para la tercera persona, que puede ser he, she or it. Entonces, have conjugado más el pronombre, que aquí pues nada más sería he, she or it, y got, que nunca cambia, más el complemento, que en este caso pues es un sustantivo, ¿no? Entonces, has he got a girlfriend? Has he got a girlfriend? Entonces, ¿tiene él una novia o él tiene una novia? Entonces, los dejo para que copien. Como resumen, pues la forma verbal have got incluye el verbo have, que significa tener, y got, que es otra forma verbal, que en este caso no cambia, siempre es lo mismo, sin importar en qué persona estemos conjugando have got. En sí, have got es un verbo junto, ¿no? Hay que recordar que es igual a tener, o sea, son equivalentes. En inglés podemos escribir have y significa tener, o have got y igual significa tener. Se usa para decir que tenemos una enfermedad, para que tenemos una cosa o un animal, y para decir que tenemos como una relación, o sea, cuando queremos decir, por ejemplo, el ejemplo que les di de la novia o de una mamá, un tío, con una relación personal, ¿no? Pues se puede usar en la forma afirmativa, en la forma negativa, y también se pueden hacer preguntas con unas estructuras muy fáciles que son bastante parecidas a las de to be. Y de ahí podemos empezar a ir generalizando más o menos cómo se hacen las preguntas. La forma interrogativa en inglés
Entonces, pues sí es muy importante repasar como las estructuras porque se parecen bastante a lo que se usa normalmente en inglés, aunque a veces puede haber ciertas variaciones, ¿no? Bueno, pues por esta clase yo les voy a enviar unos ejercicios que ustedes van a tener que resolver. Luego los van a enviar resueltos para que yo se los pueda corregir. Y pues también van a tener que escribir 2 frases usando la forma afirmativa, 2 frases usando la negación y 2 preguntas con have got. Igual, luego mandan una foto con estas frases, igual frases simples. Busquen el vocabulario, anoten en sus cuadernos y repasen este video, repasenlo varias veces para que puedan ver la pronunciación y anoten el nuevo vocabulario que vayan aprendiendo. Eso sería todo y muchas gracias por acompañarnos.